Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Miren, hoy la propuesta son soquetes. Ahora que viene la época del fresquete, que viene un frío bárbaro parece, es el momento de tejer nuestras medias, nuestros soquetes, y en esta temporada vamos a hacer varias. Miren qué preciosura estos soquetes, y encima tienen un bordadito, florcitas, maripositas. La verdad que son una ternura. Son muy esponjosas porque están tejidas con lana buclé. Así que es un tutorial para no perderlo y empezar a tejernos nuestras medias para esta temporada. ¿Qué les parece? ¿Vamos a tejer? Acá tengo los materiales para hacer estos soquetes que están tejidos con esta lanita de buclé. Miren lo que es. Una dulzura, me encanta. Suave y tiene todos estos rulitos que se le forman, que es precioso. Está combinada con el acrílico, obvio, finito. Esta lanita de bebé puede ser para hacer el ajuar del bebé, la ropita para los bebitos, esa finita, finita. Bueno, cualquiera de estas, porque como lo voy a tejer doble, entonces voy a tejer con esta que es finita, finita, y con el buclé, que también es muy finito. En esta ocasión es en color rosa. Estas son las primeras que hice en blanco. Y son unos soquetes, no saben lo calentitos, lo abrigados que son. Y como detalle, miren qué preciosura, unas rositas de fantasía, unas florcitas de fantasía y sus maripositas que son lo más. Miren qué dulzura. Bueno, esto lo vamos a hacer bordándolas y una belleza. Súper, súper cómodos, muy rápidas y muy fáciles para hacer. ¿Qué les parece si arrancamos? Les muestro, el buclé ya está, lo tenemos, se lo mostré. ¿Y qué usé para bordar? Ustedes pueden elegir si tienen hilos de bordar o un hilo de macramé o un hilo finito, también puede ser. Yo utilicé para bordar estos pequeños detalles, las maripositas y las florcitas con el punto rococó. Este cashmilón de verano, me encanta porque es finito y aparte tiene un brillo que es divino. Miren. Miren qué belleza y los colores. Yo estoy enamorada de este material. Es una... ¿Ven? Miren qué bonito. No les voy a mostrar la marca. No les muestro la marca porque si no consiguen, pueden, miren, estos son de madeja y estos son de ovillitos, pueden utilizar cualquiera. Y como quería estos colores, que también es el acrílico finito, el común, el que vengo utilizando siempre, busqué estos colores que no conseguí en cashmilón de verano, entonces tengo un poquitín de marroncito porque es una nada porque es para hacer el cuerpito de las mariposas. Y este también es muy muy poquito lo que vamos a utilizar. ¿Ven? Aquí lleva el marroncito y bueno, y algún color u otro que tenga por ahí para ver cómo combino estos detalles en la media rosa, en el soquete rosa que vamos a hacer ahora. ¿Qué más van a necesitar? Una aguja de estas que no son muy gruesas. Si ustedes tienen alguna aguja para bordar, mejor. Tiene que ser más bien larguita, de ojito grande, porque recuerden que tenemos que pasar este hilo. De las comunes de coser no nos va a servir porque los ojitos son mucho más chicos. Pero acá yo tengo algunas cuantas, ¿ven? Esta es larguita, que también son para coser con lanas y eso, pero no es tan pequeña, ¿ven? Bueno, una aguja de esta para hacer el punto rococó y hacemos esas florcitas de fantasía y las mariposas. Tiene que pasar un hilo que es un poquito más grueso que el hilo de coser, obviamente. Así que bueno, si tienen alguna de esas agujitas, mejor, así podemos bordarle esos pequeños detalles. Y otra cosa más, me voy olvidando, el metro, obviamente, y miren qué belleza, este es el que hicimos en el tutorial divino, que para el que no lo vio, se los recomiendo, entren a visitarnos al canal y van a encontrar esta preciosura de vaquita de San Antonio, o mariquita, como tantas amigas nos han dicho, todos los nombres, cada una en su país nos va contando cómo lo llaman, mariquita, a ver qué más, chinita, bueno, tiene muchos nombres. El centímetro, ¿por qué? Porque esta media yo la hice para un 36, 37, que sería mi número. Pero ustedes ahora después cuando lo hacemos les voy explicando. Y quería mostrarles lo que mide
que son unos 25 centímetros aproximadamente. ¿Ven? 25 centímetros el largo. Y en pulgadas, a ver, ya que esto tiene pulgadas, son 9 pulgadas y media, más o menos, ahí. Porque con otras medias me han preguntado cuánto miden aproximadamente, porque obviamente los números en todos los países son distintos. Y yo se los muestro en centímetros, ¿sí? Que es como nosotros nos manejamos aquí. Así que de largo tienen 25 centímetros. Y quizás, a ver si quieren que les muestre el ancho, aproximadamente 9 centímetros y medio. Y si miramos las pulgadas, unas 3 pulgadas y media, casi 4. A ver. No, 3 y medio, un poquito más, ahí. Este sería el ancho, ¿sí? Bueno, es como para que tomen una referencia de la medida sobre el número que les estoy hablando, que sería un 36-37. La verdad que desconozco lo que es en otros países, así que, bueno, yo les paso en centímetros. Ahora sí, arrancamos. Ahí está. Tengo, por un lado, el buclé, este rosadito, bien clarito. Ahí está, este se hizo un nudito, así que lo vamos a sacar, porque es muy común que se haga nudito, porque tiene como muchos pelitos. Es un buclé hermoso que yo compré aquí en la tienda que tenemos en esta ciudad, que me lo venden por, no por ovillo, sino me lo venden por gramos, que yo uso mucho para la ropita de bebé. Pero miren lo que es una esponjita, una preciosura. Y bueno, me gustó para hacer estos soquetes para que salgan bien abrigaditos, bien calentitos. Entonces, junto estas dos. No les hablé del número de aguja. Miren cómo me voy acordando ahora. La aguja a la que generalmente estoy usando cuando tejo con estas lanitas dobles es un 4.5 milímetros. Es de aluminio, 4,5, ahí está. Y con esta lo vamos a tejer. Bueno, ahora sí, arranco. Bueno, aquí tengo mis 2 hebras. Vamos a comenzar con una cadenita. Ahí, al menos yo la comienzo así. Y ajusto. No ajusto demasiado, como siempre les comento, no lo peguemos tanto a la aguja para que esto quede flojito. Y vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A mí me gustó este material, obviamente que el soquete está dedicado al buclé más que nada, ¿no? Y al bordado, porque es muy bonito. Pero bueno, obviamente ustedes si tienen una lanita con el grosor, que serían unos 2 milímetros, 2 milímetros y medio, quizás hasta 3, pueden tejerlo igual, ¿eh? Lo pueden hacer, esta media se hacen este soquetito de la misma forma. A mí porque me encantó este bucle y cómo queda en un soquete que son súper abrigados. Y aquí como estamos con días ya bastante fríos, y más en la ciudad donde vivo, estas vienen re bien. Bueno, vamos a tejer así. Tenemos las 6 cadenas. Voy a levantar una más y voy a tomar una lazada. Voy a tejer esta puntera en medias varetas. Entonces, tejo una, aquí la primera, 2 en el mismo lugar y 3, ahí. 3 medias varetas aquí. Voy a tejer 4 medias varetas en el centro y nuevamente 3 en el otro extremo, ¿sí? Ahí está. Comienzo. Despacio porque el bucle lo que tiene es que tiene como muchos pelitos aparte de los nuditos. Entonces tenemos que prestar un poquito de atención a lo que es esta hebra. Y se ve un poco menos que una lana común, pero se puede. Bueno, acá tengo 3, tejí 4 a lo largo de la cadena y en esta última cadenita vuelvo a tejer 3. Ya estoy en el otro extremo. Entonces tejo aquí una, la segunda y la tercera. Como siempre les digo, más que nada para los principiantes, obviamente, estas colitas las vamos a ir llevando a medida que vamos tejiendo.
Y ahora vamos a regresar y nos quedan estos 4 centrales, ¿sí? Entonces volvemos con 4 medias varetas. Acá tengo una. ¿Sí? Fíjense bien porque es como les comentaba, tiene tanto nudito esta lanita, esta fantasía que es tan bonita, que a veces cuesta un poquito más ver dónde está el punto. Bueno, acá tengo las 4 últimas medias varetas y lo voy a cerrar con un punto deslizado en la primera. Ahí. Ya hice toda la vuelta de mi primera hilera. Esto como lo fui tejiendo, yo ya lo puedo cortar para que no se me vaya ni anudando ni que me moleste. Como yo ya lo llevé en el tejido, no se va a destejer y ya quedó oculto. ¿Qué vamos a hacer aquí? En cada una de estas 3 medias varetas que tejimos, vamos a tejer 2. ¿Sí? Entonces yo levanto una cadenita y tejo mi primer media vareta y la segunda. Esto va a ser aumento. Acá viene otra más, entonces en esta vuelvo a tejer 2 medias varetas. Y en la tercera repito lo mismo, hago 2 medias varetas. Entonces ya comienza a ensancharse la puntera y ahí le dimos esos 3 aumentos. Aquí en el centro sigo tejiendo 4 medias varetas, una por cada punto. Aquí tengo 1, 2, 3 y la cuarta. Y en estas 3 de este extremo repito lo mismo, ¿sí? Me quedo tejiendo porque es hacer 2, 2 y 2. Hago el mismo aumento que hice en el otro lado. Hice los 3 aumentos y ahora voy a tejer esas 4 centrales como hicimos de este lado, ¿sí? Y cerramos con un punto deslizado. ¿Me quedo tejiendo? Ya cerré con un punto deslizado, voy a levantar una cadenita y aquí mismo tejo una media vareta. Al lado tejo otra media vareta, ahí. Y en estos 2 centrales, en este punto y el que sigue, vamos a hacer un aumento en cada uno. O sea que tejo 2 medias varetas en cada uno. Acá va un aumento y al lado lo vuelvo a hacer. Hago 2 medias varetas en el mismo espacio. Que pinché mal. Ahí. Tejo una y tejo 2. Ahora aquí voy a tejer 8 medias varetas. Así, directo. Entonces tejo, no va aumento. Tejo 1, 2. Acá ya cerré con un punto deslizado. Levanto una cadenita y voy a tejer una media vareta sin aumentos acá. 2 medias varetas. Y ahora sí, en el centro, acá, en estas 2, voy a tejer un aumento en cada una. ¿Sí? Entonces tejo 2 medias varetas aquí juntitas, 1 y 2. Y al lado igual, 2 medias varetas, 1 y 2. Este va a ser el aumento que tiene esta vuelta. Y ahora voy a tejer 8 medias varetas hasta llegar a este otro extremo y volver a repetir ese aumento, ¿sí? Entonces tejemos 8. Acá tengo 1, 2, 7 y acá tejo la número 8. Y ahora en este centro me tocaría hacer esos 2 aumentos que hicimos de este lado. Bueno, 1 y 2. Y acá otra vez, 1 y 2. Y ahora nos tocaría tejer 6 medias varetas, porque acá comenzamos con 2. A medida que vamos cerrando la vuelta y vamos haciendo aumento, siempre se va corriendo. Entonces acá tuvimos que hacer esas 2 medias varetas y luego el aumento. Tejimos las 8 medias varetas y otra vez nos ubicamos en el centro para hacer esos 2 aumentos. Entonces solamente nos resta tejer 6 medias varetas y cerramos aquí con un punto deslizado. Yo me quedo tejiendo porque esto es muy simple. Acá ya cerré y miren cómo ya la puntera se va formando. Qué bonito que queda. Me encanta porque queda súper esponjoso.
¿Y ahora qué vamos a tejer? Vamos a tejer una hilera, todo en medias varetas, sin ningún aumento. Bueno, en realidad son 2 hileras. Vamos a tejer esta hilera y una más, que en total tenemos aquí 24 puntos. Todo en media vareta, esta hilera y una más. 24 puntos sin ningún aumento. Me quedo tejiendo. Acá tengo mi puntera con 5 hileras y terminamos con 24 puntos. ¿Qué les quiero contar? Si ustedes necesitan una puntera para un pie más ancho, entonces aumentan aquí las cadenitas y pueden repetir exactamente los mismos aumentos. Al tener más cadenitas en el centro, entonces le pueden una o dos cadenitas más, ensanchan un poquito más. Si ustedes quieren hacer la puntera un poquito más alta, simplemente le dan una vueltita más o la que a ustedes les guste. ¿Qué voy a hacer yo? No voy a seguir tejiendo con media vareta. Voy a tejer con varetas. Pero si también quieren seguir con medias varetas o cambiar algún otro punto, obviamente eso va en gusto. Yo voy a seguir con varetas y acá me quedo con la unión de este lado. Esta unión yo la voy a dejar para lo que sería la planta del pie. Cuando damos la vuelta, quizás en el buclé no se nota tanto, muchas veces me dicen se me corre la puntada, se va por un lado. Sí, por lo general cuando tejemos en espiral, la puntada tiende a irse para un costado. Pero bueno, tiene sus truquitos, hay que ir enganchando o también podemos, tiene sus truquitos que ahora se los voy a ir mostrando a medida que los tejemos, para que la puntada no se nos vaya en diagonal. Yo voy a continuar con varetas, entonces aquí voy a levantar 3 cadenitas y la unión, esta unión de las hileras me va a quedar lo que sería en la planta del pie. Yo siempre lo dejo en la planta del pie. Tejo 2 cadenitas o 3. Depende, porque hay veces la lana es muy gruesa. Si hacemos 3 cadenitas para dar la altura de la primera vareta, si la lana es muy gruesa se hace demasiado alta. Hay veces con 2 cadenitas es suficiente. Ustedes fíjense cuando vayan a tejerlo cómo queda, para que no nos quede un agujerito entre esta vareta y la que viene, ¿sí? Bueno, acá comienzo con mi primer vareta y continúo. ¿Qué les voy a contar? Si yo, por ejemplo, voy a tejer 7 hileras con varetas, pero es para mi número, que son 25 centímetros de largo del pie, y mi número es 36, 37, más o menos, ese es mi pie. En realidad tengo 36, pero como es mi piecito gordo, siempre uso un 37. Entonces, yo para la medida de mi pie, la estoy haciendo con 7 hileras. Si ustedes calzan 38, 39, 40, bueno, lo que pueden hacer es agregarle hileras. Si su pie necesita que sea un poquito más ancho, entonces en esas hileras, en las últimas hileras, le pueden agregar algún aumento en los laterales o en la planta del pie, para que no se note tanto. Cuando hacemos aumentos en las medias, por ejemplo, yo elijo hacerle o aquí en los laterales de la media o en la planta del pie. Por lo general, cuando es en la parte del empeine, yo nunca hago ni aumentos ni uniones, para que la media se pueda lucir mucho mejor. Bueno, miren, yo estoy haciendo varetas, simplemente varetas. Sigo con mis 24 puntos por 7 hileras. Después voy a hacer una o 2 hileras más que ya les voy a contar. Y ahí recién voy a hacer un poquito de aumento. Bueno, ahí voy dando la vuelta. Aquí. Y esta sería la última. Acá voy a cerrar. Y en vez de cerrar con un punto deslizado, miren cómo voy a cerrar. Paso por dentro de esta cadenita, de esta primer vareta, ahí. Y recién ahí hago el punto deslizado. A mí me resulta, cuando hago este cierre no se me va hacia los costados. Otra cosa que pueden hacer también es levanto como para hacer mi primer vareta, giro y dejo para este lado una hilera. Y luego cuando cierro, levanto, giro y tejo al revés. Entonces hago una vareta para un lado y una vareta para el otro. Eso también funciona
Depende del tejido que estén haciendo, obviamente, ¿no? Bueno, esos son algunos de los tips, de esos secretitos, para que no se nos empiece a torcer la, la puntadita, la unión, que siempre se tiende para irse a un costadito. Bueno, pueden empezar así, o si no, giran el trabajo y lo hacen al revés. También funciona para las medias, ¿eh? Está bueno eso. Son pequeños truquitos que nos vamos arreglando porque es todo cuestión de ir mirando, investigando, pero hay varias formas, ¿eh? Yo acá les mostré dos que pueden hacer, que son interesantes, está bueno aprenderlo. Si no es para este trabajo, quizás para algún otro trabajo. Son pequeños datitos que vamos aprendiendo en este camino, ¿sí? Bueno, yo me voy a quedar tejiendo mis 7 hileras de varetas y luego les cuento cómo hacemos la última hilera con aumento. Acá tengo mis 7 hileras de varetas y voy a hacer una hilera más en mi caso. Si ustedes necesitan, hacen o una hilera más de estas varetas y luego el aumento, o pueden hacer 2 hileras más con aumento, depende el pie, el ancho del pie, el largo, ¿sí? Ustedes le van agregando. Bueno, yo voy a hacer una más y ¿qué les quiero contar? Yo voy a hacer 2 aumentos, pero los voy a hacer aquí abajo porque esto va a ser la planta del pie. Entonces, ahora ya inicio y hago directamente un aumento con varetas, doy toda la vuelta y cuando llego más o menos a esta altura, voy a hacer otro aumento, ¿sí? Entonces, de tener 24 puntos voy a pasar a tener 26. Y hasta aquí va a llegar lo que sería el largo del pie. Después ya vamos a comenzar con el taloncito. Entonces, levanto 3 cadenitas o 2, ya les expliqué, depende del grosor de la lana. Y acá voy a tejer una vareta y 2, porque va a ser mi primer aumento, ahí. Y luego continúo vareta sobre vareta, como veníamos tejiendo. Y cuando doy toda la vuelta, cuando llegue más o menos a alguno de estos 2 puntitos, vuelvo a repetir ese aumento. O sea que hago 2 varetas en un solo punto. Así voy a obtener 26 puntos. Y del lado de arriba no voy a tener ningún aumento para que esto se vea bonito. Igual se ve bonito, ni se nota. Pero siempre es mejor hacer los aumentos en los lugares donde se ve menos. Obviamente también son truquitos esos. Bueno, me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta y ya les cuento cómo seguimos. Acá ya tengo el largo del pie y ¿qué voy a hacer? Voy a cortar. Miren, acá hacemos un nudito y por ahora esto, voy a dejar ahí una hebra, corto, ajusto y bueno, les voy a mostrar cuánto mide este que va a ser mi largo del pie. Mide 17 centímetros aproximadamente. Ahí en el 17. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta es la parte de abajo, vamos a dejar esta colita y vamos a doblar la puntera, ¿ven? Ahí la vamos a poner guiándonos con esta cadenita central, lo más derechito posible. Aquí estaba en la parte baja. Y en mi caso, que yo quiero el talón más bien altito, voy a separar 16 puntos para abajo y solo 10 puntos para el empeine, ¿sí? Entonces, más o menos voy a calcular aquí 1, 2, 3, 4, 5 de este lado y lo marco. Otra cosa que no les conté, pero bueno, lo pueden marcar con una lanita, con estos marcadores, con un alfiler de gancho, un clip de pelo. ¿Qué hacemos? Desde la mitad cuento 5 para abajo, entonces aquí ahora yo me voy a guiar porque esta va a ser la parte de arriba y a partir de este que va a pertenecer arriba cuento 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pongo otro marcador. Bueno, esto va a ser la parte de arriba, la parte del empeine. Y todos estos puntos voy a trabajar el talón. Bueno, una vez que ya tenemos separado esto, comenzamos con el talón. El talón también lo voy a tejer con medias varetas. Y comenzamos aquí.
Este no, porque va a pertenecer a lo que sería el empeine. Entonces comienzo acá. Hago una cadenita, tomo lazada y voy a tejer 16 medias varetas, que va a ser el inicio del talón. Y estas 2 hebras me las voy a ir llevando. Cuando llegue aquí me llevo esta, y esta que es del inicio, ya me la llevo ahora. Estoy enamorada de este material. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Porque me encanta comentarles siempre. Recuerden que en nuestro canal tenemos otras medias para hacer muy lindas también. Son muy fáciles, unas muy bonitas caladas para nosotras, y también tenemos unas que están dedicadas a... Yo se las había hecho para mi esposo y bueno, lo compartí con todos ustedes, y también me había hecho para mí. Son como escocesas, decía yo, como leñadoras, parecían las camisas leñadoras. Quedan muy lindas. También los invito a que entren a nuestro canal y busquen las medias que les comento, que si quieren hacer otros modelitos tienen ahí para hacer mediecitas. Bueno, acá llegué hasta el otro marcador. Este no se teje, obviamente está separado para el empeine. Entonces aquí voy de regreso. Miren que ahí levanto una cadenita, giro y comienzo a tejer estos 16 puntos, medias varetas. Y lo vamos a tejer por 5 hileras, o sea que ya tejimos una, esta sería la segunda, y voy a tejer 3 más en ida y vuelta, son 16 puntitos. Cuando llegue a la hilera número 5 les cuento cómo seguimos. Acá tengo la quinta hilera de medias varetas y nos faltarían 2 hileras más. Miren, voy a hacer una cadenita y giro, y ahora lo vamos a tejer así. Vamos a tejer 6 medias varetas, ahí levanto, porque no quiero que termine en punta este taloncito, entonces vamos a hacer este pequeño detalle. Ahí cuento, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá voy a tejer 4 puntos bajos. Estos próximos van a ser puntos bajos. Entonces tejo 1, 2, 3 y 4. Ahí. Y ahora vuelvo a tejer 6 medias varetas, ¿sí? 5 y 6. Ahí está. Miren, ahí. Cuando lo doblo, esto queda como más bajito, entonces no nos va a hacer una punta cuando lo cerremos. Igual hay otro detalle más que ya después se los voy a mostrar ahora. Levanto, giro y tejo 7 medias varetas. Ahí, 1, 2. Y acá estos dos voy a hacer una disminución en punto bajo, o sea que tomo lazada en uno, tomo lazada en la otra y los cierro juntitos, ¿eh? Y acá otra vez 7 medias varetas. Hay muchas maneras de hacer el talón. Yo estaba haciendo estas formas que son muy simples, muy rápido de hacer este soquetito. Y bueno, este es un método para hacer el talón fácil también. Bueno, tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Ahora voy a hacer un punto deslizado y voy a cortar el bucle. Así dejo una hebra del otro, la otra lanita, un poquito larga. ¿Ven? Acá termino de pasar, hacer el nudito, y esta que dejé la voy a utilizar para coser el taloncito, pero quiero mostrarles cómo queda. ¿Ven? Entonces acá nos queda más redondito, con los puntos bajos que hicimos y con la última disminución. No nos queda el talón en punta como muchas veces se ve. Bueno, en lo personal, a pesar de que es tan fácil de hacer este talón, prefiero que tenga apenas un poquito. Y ahora con la costura le vamos a terminar de dar esa forma redondita. Bueno,
Voy a enhebrar la aguja y ya les cuento cómo lo cosemos. Acá tengo enhebrado, entonces yo lo coso siempre del lado del derecho, ahí. Ustedes van a usar el método que más les guste. Yo les muestro cómo me gusta coser a mí estas prendas. Y voy un punto de este lado y uno de este lado, como una espiguita se forma. Aquí, acá viene el otro. No ajusto del todo, voy ajustando pero muy poco. Y así, uno a uno, son muy poquitos puntos. Voy cruzando la aguja y tomo un punto de cada lado. Y la verdad que queda invisible, realmente. Acá paso el último. Cuando tengo ya que pasé todos los puntos, sostengo un poco, presiono y empiezo a ajustar. ¿Ven? Acá se frunció un poquito y lo único que hago es estirar, entonces se acomoda. Y miren, queda realmente invisible. Ahora voy a hacer un nudito y me voy a llevar esta hebrita por dentro, ahí, para esconderla y luego cortarla. Bueno, ahora sí, corto y quiero mostrarles cómo queda. Miren qué bien que queda. Ven que queda redondito acá, no termina en punta. Bueno, ven qué bonito. Ahora vamos a sacar los marcadores y vamos a empezar a hacer el elástico. Bueno, acá ya tenemos cerradito, todo listo. Primero, antes de empezar con el elástico, le voy a dar toda una vuelta en medias varetas. ¿Y qué les quiero comentar? Vamos a tejer medias varetas, las 10 que tenemos aquí arriba. Son 10 puntitos que habíamos separado. Y de este lado vamos a hacer hasta la mitad, vamos a hacer 8 medias varetas de este lado del talón y 8 medias varetas de este lado del talón. Podemos comenzar atrás, si les gusta, o pueden comenzar también aquí en uno de los costaditos del empeine. Pero bueno, por lo general donde no se va a ver la unión. Bueno, voy a comenzar acá en el talón con una cadenita y empezamos a repartir en este costadito, en este lateral, 8 medias varetas. Acá tengo una, me voy llevando esta colita de inicio, aquí tejo la segunda, tengo 3, 4, ustedes lo van a ir repartiendo, 5, 6, aquí tejo la otra, 7, y aquí tejo la número 8. Y ahora voy a comenzar a tejer en las 10 varetas de enfrente, ¿sí? Entonces tejemos 1, 2. Acá es más fácil porque al tener las varetas ya tejidas, las podemos ver con claridad. Cuando estamos aquí están las medias varetas de costado, entonces tenemos que buscarle un espacio. Y más con este material que se ve poco, porque tiene muchos como nuditos, pero bueno, vieron que es muy fácil de tejer también, es muy lindo. Es un material muy suave. Bueno, me quedo tejiendo y a dar toda la vuelta porque esto es muy simple. Cuando llego a este costadito también volvemos a repetir esas 8 medias varetas, ¿sí? Y ya les cuento cómo comenzamos con el elástico. Acá ya di toda la vuelta, cierro con un punto deslizado, una cadenita y voy a cortar. ¿Por qué voy a cortar? Porque yo elegí hacer el elástico solo con este acrílico finito, pero doble, sin el bucle, para hacer una diferencia y que quede bonito como detalle. Obviamente, si ustedes quieren seguir tejiendo así mezcladito, o bueno, con el material que ustedes hayan elegido, siguen igual de la misma forma tejiendo el punto elástico. Pero a mí me gustó hacerlo diferente. Por ejemplo, acá está todo en bucle y acá solo con la lana acrílica esta de bebé, ¿sí? Para luego que se pueda ver mucho mejor el bordadito. Bueno, ahora voy a buscar mi lanita y ponerla doble y ya les digo cómo hacemos el elástico.
Acá tengo mi lanita doble y esta hilera es más que simple porque vamos a hacer una vareta sobre cada punto que tenemos de base. Bien. Entonces levanto 3 cadenitas, voy a buscar las 2 colitas más esta que me quedó y las voy a ir llevando en el tejido. Así que ahora esta primera es muy simple porque es solo tejer varetas. Recién en la próxima comenzamos con este elástico. Respetamos la misma cantidad de puntos que ya tenemos de la hilera anterior. Me quedo tejiendo porque esto es fácil. Bueno, acá ya cerré. Ahora sí, comenzamos con el elástico. Levanto 3 cadenitas que va a ser la vareta en relieve hacia atrás. Y comienzo. El que sigue hacemos una vareta en relieve hacia adelante tomando por atrás el punto. Ahí. Y tejo la vareta normalmente. Tomo lazada. El próximo es de atrás hacia adelante. Abrazo la vareta y tejo en relieve hacia atrás. Obviamente que lo explico para los principiantes. Aquí de nuevo una hacia adelante, la envuelvo y tejo la vareta. La próxima es de atrás, envuelvo la vareta y tejo. ¿Ven? Entonces este elástico me va a quedar uno y uno, ¿sí? En la próxima hilera vamos a respetar cómo están. El que está tejido para atrás, el relieve se teje para atrás. Y el que está tejido para adelante, lo tejemos de la misma forma. Me voy a quedar tejiendo toda esta hilera y después les muestro apenitas un poquito. Obviamente, como siempre digo, para los principiantes, porque los que ya sabemos tejer, esto lo hacemos muchas veces mirando hasta la tele o mirando otra cosa. Pero bueno, siempre hay gente que está aprendiendo y eso me encanta, es buenísimo. Así que me doy toda esta vueltita y ya les explico 2 puntitos nada más, cómo se haría la segunda, la tercera hilera vendría a ser. ¿Me quedo tejiendo? Acá terminé con la vareta en relieve hacia adelante y esta sería la hilera de las cadenitas. La envuelvo desde aquí, miren, para cerrar la hilera paso por debajo, traigo la lazada y cierro. Levanto nuevamente esas 3 cadenitas y otra vez la que está hacia adelante la envuelvo por delante, ¿ven? La envuelvo así y tejo la vareta. La que está hacia atrás del tejido la envuelvo por detrás, ¿ven? Aquí y tejo la vareta. Y así vamos a ir haciendo este punto que es divino, este elástico, es hermoso. Vamos tejiendo como los vamos encontrando, el que está hacia atrás y el que está hacia adelante. Tejo esta hilera y una más y ya empezamos a bordar. Bueno, acá yo obviamente adelanté, pero así les tiene que quedar el elástico. Adelanté en el sentido de que estas son las mini florcitas, unas florcitas de fantasía, y ya bordé ahí un par. Me faltaría que les voy a mostrar cómo se hace. Voy a hacer una acá ahora y las maripositas que están acá, estas maripositas, y ahora voy a hacer una de estas florcitas que me faltaría acá en el medio. Bueno, acá tengo lo que les comentaba sobre el material. Esto es cashmere de verano. Me gusta porque tiene un poquito de brillo, pero pueden usar este mismo acrílico, pueden utilizar también hilo de bordar si les gusta y si quieren bordar las florcitas. A mí me pareció que este detalle le quedaba hermoso. Y con el punto rococó, que obviamente yo no soy bordadora, pero me gusta hacer estas cositas, así que yo les muestro cómo lo voy a hacer yo. Cuando vamos a bordar por lo general no se usa un nudito, pero yo le puse un nudito muy muy chiquitito aquí en el extremo, porque va a quedar por dentro y metido entre el tejido. Y elegí poner del lado de atrás del elástico las florcitas, así nos quedaba el relieve de adelante y se notaba, ¿no? Que queda todo bonito. Entonces voy a intercalar en uno sí, en uno no, me tocaría acá. Ahí, obviamente que la que sabe bordar este punto es un básico, así que lo recontra conoce y le sale seguro que a la perfección. Aquí está. Bueno, yo salí
donde van a ser ese centro del pimpollito, vendría a ser el centro del pimpollito. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tomar la distancia, qué largo voy a querer este centrito, ¿ven? Entonces, voy a entrar con mi aguja y salir al lado de donde estaba la hebra anterior, bien pegadito, ahí. Voy a pasar la aguja, pero no del todo, hasta ahí. Y voy a enroscar, por ejemplo, para este centro del pimpollito, lo enrosqué 9 veces. Pero no vamos a presionar, simplemente vamos a dar 9 lazaditas, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ven? Y las vamos a bajar un poquito, ahí. Sostenemos con los dedos y con un poco de trabajo, porque no va a pasar tan fácilmente, vamos a pasar la aguja, ¿ven? Yo la muevo un poco siempre, y ahí pasa la aguja, vamos a tener cuidado de que no se haga ningún tipo de nuditos. Sigo sosteniendo esta especie de rulo, lo sostengo ahí con mi dedo, con la uña me ayudo, y voy ajustando y tirando de esta hebra ahí, y acomodo, ¿ven? Y queda como un gusanito queda. Entonces paso mi aguja nuevamente y salgo al lado porque voy a hacer otro de estos choricitos de este punto gusanito ahí. Y nuevamente esta va a ser la hebra que voy a enroscar, entonces la dejo a un costado y vuelvo a pinchar en el mismo lugar, pero ahí al lado salgo. Otra vez hago ese mismo movimiento, paso la aguja hasta ahí y vuelvo a enroscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bajo todas estas lazaditas un poco, ahí. Sostengo para que no se me vayan con la aguja y paso ahí haciendo un poquito de presión con la aguja. Yo la muevo un poco para que pase con más facilidad. Es practicar. Muchas veces no va a salir. Bueno, lo intentamos nuevamente, ¿ven? Hasta que sale la aguja y con cuidado la vamos pasando. Vamos ajustando esta hebra, ahí, cuanto más podamos, y nos tiene que quedar así como un gusanito, queda muy bonito. Bueno, yo la voy a pasar hacia atrás y voy a cambiar de color, ahí ven, porque el centrito se lo hice con un color y lo que vendrían a ser una especie de petalitos se lo hice con otro color. Bueno, aquí atrás le voy a hacer un nudito porque voy a cortar este color, lo voy a usar ahí, y voy a esconder esta hebra aquí entre el tejido. Le hago unas 2 pasaditas más, el nudo no se va a desarmar, no se desata. Ahí. Y nos queda el centrito ahí formado. Miren qué bonito. Es una fantasía, pero la verdad que este detalle queda divino. Bueno, voy a enhebrar con este color celestito y ya les muestro cómo le hago. Son 3 pétalos nada más. Acá para hacer estos 3 petalitos que tendría la flor, bueno, yo voy a salir con mi aguja por este costadito. La voy a pasar por acá porque ya que estamos con tejido, esto es fácil, podemos pasarlo por aquí. Si lo estamos bordando en tela, obviamente tenemos que venir desde abajo, y salgo bien ahí al costado, más o menos a la mitad o un poquitín más arriba de lo que serían estos 2 choricitos que forman el centro. Ahí, ¿ven? Aquí salí. Ahora voy a calcular porque mi pétalo va a hacer este movimiento. Entonces yo voy a entrar nuevamente de este lado a la misma altura y salgo al lado, siempre procurando de no pinchar esta hebra, que no se vaya a enganchar la aguja porque no va a salir sino el punto. Bueno, otra vez coloco la aguja ahí, casi toda pasa, y esta vez voy a enroscarlo 12 veces porque es un poquito más largo. 12, 13 veces, ustedes se fijan. 2, 3, 4, 10, 11, 12 veces. Y también hacemos lo mismo, ya es un poquito más largo. Pero vamos sosteniendo y ayudamos a pasar la aguja, ¿ven? Ahí. Y recién ahora comenzamos
a tirar. Ahí pasó. Este es mucho más fácil porque es un poquitín más finito esta hebra. Y hacemos lo mismo, lo vamos ajustando para que pase toda la hebra que viene por dentro de este rulito. Y nos vamos ayudando con los dedos. Ahí. Una vez que ya lo hice girar por debajo de estos dos rulitos, voy a pinchar y voy a salir al medio y abajo. ¿Ven? Al medio y abajo. Ahí, bien pegadito. Paso la aguja del todo, sostengo con el dedo ahí para que no se levante. Y ahora voy a hacer otro pétalo. El pétalo va a venir acá. Ahí. Entonces, pincho más o menos hasta donde quiero que llegue ese rulito y salgo al lado, bien pegadito. Otra vez, paso la aguja y la dejo casi toda hacia afuera. Y nuevamente vamos a contar 9. Estos son más cortitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo estoy calculando por el hilo que estoy usando para hacer este trabajo. Pero bueno, ustedes van a ir contando más o menos vueltas, depende con qué estén bordando estas florcitas. Ven que yo lo aprieto en mis deditos, pero dejo pasar el hilo. Ahí tengo que tapar, no me queda otra porque lo tengo que presionar ahí para ir mostrándoles, si no se me desarma. Esto es práctica y práctica, ¿eh? Y otra vez les vuelvo a recordar, yo no bordo, pero me gusta jugar. Bueno, ven, acá me gustó cómo quedó ahí. Ahora voy a pinchar y salir de este lado, que es donde quiero que nazca de nuevo el pétalo. Ahí. Entonces, este pétalo va a venir hasta acá. Esta es la hebra que voy a enroscar. Entonces, vengo hasta aquí con mi aguja y salgo ahí, bien pegadito al lado. Y comienzo a enroscar. Es más o menos agujito donde vamos a ir colocando los pétalos. Entonces, otra vez 9 vueltitas. 1, 2, 3, 8, 9. Otra vez. Ahí. Presiono, ayudo a pasar a mi aguja. Yo la muevo un poquito porque me resulta más fácil. Obviamente que la que sabe bordar puede hacer la flor que más le guste. Ahí. Y voy ajustando. Miren qué bonito. La verdad que es un detalle precioso. Por lo general vemos estos bordados ahora me voy hacia abajo. Vemos estos bordados sobre tela. Pero el tejido queda muy bonito. Miren qué bonito ese detalle. Bueno, a estas yo no les hice como, por ejemplo, a estas acá les hice como un nudito ahí también en el centro. A estas no, elegí no hacerlo. Si ustedes le quieren hacer más pétalos o por arriba también, eso es elección de cada uno. Esto es jugar un ratito y decorar con algo más estos soquetes que son divinos. Bueno, acá me quedo haciendo un par de nuditos y paso nada más en la hebra varias veces, ahí corto. Miren qué detalle tan bonito y es muy simple. Ustedes si no se animan a hacerlo aquí, lo practican en un pedacito de tela o en algún tejido de muestra que les quede y lo pueden practicar también y quedan bonitas. Bueno, vamos a hacer aquí la mariposita, esta mariposita que me tiene loca de amor. Miren lo que es. Vamos a ver cómo jugás, Sandra. Voy a enhebrar con este color rosa y ya les muestro cómo lo hacemos. Bueno, para la mariposita vamos a hacer primero las alitas más cortitas. Así que yo voy a calcular más o menos ahí, salir. Y acá la puntada es muchísimo más cortita, porque es el inicio de lo que sería la alita más corta, las alitas más pequeñas. Y salimos ahí, ahí. Acá son un poquito más de vuelta. Acá son 15 vueltitas, así que bueno, a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y 15. Tengo las 15 vueltitas y ahora agárrate Catalina, porque tiene que salir y tiene que salir bien. Vamos a probar. Bueno, ajustamos, ahí sostenemos con los deditos, pasamos con cuidado, ahí obviamente es un poquito más largo. Si ustedes notan que les cuesta, empiecen a bajar así y si no, lo tienen que hacer de vuelta.
Como me ha pasado un montón de veces, pero ahí va, despacito va saliendo. Se deben de reír las chicas que bordan, por favor, porque es así. Uno juega nada más, yo juego. Bueno, ahí va saliendo, ahí salió. Tiramos despacito, que no se vaya a hacer ningún nudito en el medio, en el camino, ahí, ¿ven? Y vamos ajustando, ajustando, ajustando. Acá tenemos que ir ajustando hasta que llegue, porque esto va a ser una especie de herradura, ahí, ¿ven? Vamos ajustando, ahí. Una vez que se dobló, porque ya tiene muchos puntitos y está muy cerca la distancia, yo paso para abajo, ahí, y formo esta especie de rulito. Y ahora tengo que hacer otra al lado, bien pegadita. Entonces vuelvo a salir y salgo aquí arriba, ahí, porque es donde va a quedarme la hebra para enroscar. Me tiene que quedar de este lado. Entonces vuelvo a entrar y a salir con la aguja ahí bien en el costadito, más cerca todavía, ahí. Y otra vez enrosco 15 veces, porque ahora tengo que hacer lo que sería la alita del otro lado. 1, 2, 3. Acá tengo las 15 vueltitas y otra vez a tratar de sacar la aguja con cuidado. Y estas son las alitas más cortitas. Ahora les voy a mostrar que las alitas que son un poquito más largas. Yo me río, me divierto un montón. Por favor, no se amarguen ni nada si no les sale, porque esto es cuestión de práctica. Ahí está, vamos ajustando, ajustando, ajustando y van a ver que se puede lograr. Bueno, tiene que quedar así como una especie de 8, así, y si les sale más bonito, mejor. Yo hago bromas, pero no se preocupen, que esto queda fantástico. Bueno, ahora pincho y salgo un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer las dos alitas de acá, de este lado, las que son un poquito más largas. Entonces ya directamente salgo a la distancia que voy a querer las otras dos alitas. Y otra vez, pincho con la aguja y salgo al lado, ahí, y ajusto. Hasta ahí la aguja. Y ahora son 22 vueltitas. Bueno, siempre suave, no aprieten en la aguja para que no cueste, porque si no cuesta un montón sacarlo a la aguja de todos esos rulitos. Entonces, me quedo contando 1, 2, 3. Acá tengo 22 vueltitas, miren. Ahí, 22 vueltitas y voy a ver de sacar la agujita por estas 22 rulitas. Cuesta un poquito, les digo, pero sale. Hice un montón de maripositas. Ahí salió, ¿ven? Y lo único que tenemos que tener cuidado es que no se hagan nuditos. Todo lo demás, les digo que cuando empecemos a dividir la mariposita, queda bárbaro, no queda muy bien. Ahí está. Nos tiene que quedar un rulito, ven, un poquitito más grande. Bueno, y ahora me tocaría hacer la otra. Entonces me voy hacia abajo para asegurar este rulito y salgo a la misma distancia para hacer la otra alita. Y ahí vamos de nuevo. Pincho y salgo, apenas ahí. Vieron que es muy cortita la distancia. Ahí llevo la aguja, casi paso por completo la aguja, siempre cuidando de que no se desenebre, y otra vez a contar. 22. Y ahora otra vez tratar de pasar la aguja. Bueno, ahí estamos luchando con la agujita, pero va a salir. Bueno, ahí salió de todo la agujita y otra vez vamos ajustando. Ajustando. Cuando vemos que ya pasó casi todo el hilo por dentro de estos rulitos, recién ahí lo soltamos y empezamos a acomodar. Ayudamos nosotros a acomodar. Y ahora simplemente me voy hacia abajo. No tiene mucha pinta de mariposita, pero van a ver que ahora lo vamos a lograr. Entonces, cuando estoy aquí acá atrás, lo que hacemos es un nudito para que todo ese trabajo que hicimos recién no se nos vaya a escapar. Ahí está. Bueno, ahora sí, corto y voy a enhebrar la aguja con una hebra en color marrón, porque quiero que el cuerpito, la parte de arriba de la mariposita, sea en marrón. Me quedo enhebrando mi agujita.
Bueno, acá tengo una hebra con marroncito y vamos a salir aquí arriba. Voy a salir aquí arriba, donde van a ser el cuerpito de la mariposa. Vamos a coser por todo el largo de la mariposita. Y voy a entrar mi aguja ahí. Y otra vez vuelvo a salir al lado, ahí, bien pegadito. Ahí. Y acá vamos a darle unas 9 o 10 vueltitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 vueltitas porque quiero que cubra todo el largo de la mariposita. 9 o 10 vueltitas. Ahí. Y otra vez hacemos lo mismo. Ahí. Hacemos la aguja despacito. Bueno, vamos a acomodar esta hebra que nos quede en el medio. Seguimos sosteniendo este rulito ahí, hasta que pase toda la hebra. Ahí. ¿Ven? Entonces, ahí acomodamos un poquito. Bueno, ¿ven? Miren qué bonito. Hicimos magia porque esa pobre mariposa no tenía pinta de mariposa. Bueno, ahora salgo a la misma distancia ahí en la cabecita con mi hebra. Yo presiono con el dedo, por ahí les tapo todo, pero saben que tengo que ir sosteniendo. Ahí está, miren qué belleza. Ah, no me tenían fe. Sandra, no te tenía fe. Miren lo que es esto, es hermosa, a mí me encanta. Bueno, y acá lo que voy a hacer es como sus antenitas, apenas una puntadita ahí muy cortita y salgo al otro lado, porque una va a ir para acá. Entonces salgo para este lado, ahí, ya hicimos una. Y ahora entro de nuevo en la cabecita ahí, para abajo, y hago la otra antenita. ¿Ven? ¡Ay, mire qué belleza! Bueno, y nos quedaría hacerle un nudito por detrás para que no se desarme. Ahí está. Y listo. Terminamos de jugar con esto. Me encanta como queda. La verdad que queda precioso. Bueno, corto ahí, porque ya hice nudito, pasé la hebra. Y miren qué bonita, me encanta cómo queda. Bueno, acá jugué con hice movimientos con las florcitas. En esta, por ejemplo, están todas alineadas y tienen otro centrito. La mariposita es en otro color. Bueno, la idea es primero divertirse, como siempre les digo. Tejemos y nos divertimos haciendo cosas hermosas y la pasamos bien sabiendo que lo vamos a regalar o nos vamos a regalar algo bonito, o también como con esa conciencia de hacer las cosas lindas y bien para vender también, si se dedican a vender. Recuerden que son trabajos artesanales, se valora muchísimo el trabajo artesanal, más allá de que siempre se ven o se escuchan que no es valorado. Bueno, yo creo que sí, lo valoramos nosotros y es suficiente como para contagiar ese ánimo de hacer cosas hermosas, únicas, porque son piezas únicas. Esto, si vamos a un negocio, siempre lo comento, no lo vamos a conseguir. Son trabajos que los hacemos con mucho cariño, con mucho amor y mucha dedicación. Como ustedes ven, esto está muy resumido, pero realmente es un trabajo precioso y lo podemos hacer en una tarde en casa. Nos dedicamos a hacer estas maravillas y miren qué bonito lo que sale. Bueno, espero que les guste, que prueben, que jueguen. Si no se animan a hacerlo directo en el soquetito, el bordado lo hacen primero en una tela aparte, la que nunca bordó, ¿no? Como yo, que casi nunca bordo, pero me gusta hacer estas cositas y son detalles muy bonitos. Bueno, les dejo un beso enorme y a hacer soquetes, que se viene el fresquete. Besos.